Gracias, Padre Celestial, has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has traído con bien a tu casa. Gracias porque nos has cuidado y el día de hoy has permitido, Señor, en tu soberana voluntad que estemos aquí reunidos. Te pedimos, Padre Celestial, que por favor, a la luz de tu palabra y a la luz de los textos que vamos a estar analizando el día de hoy, tú nos hables. Que no permitas que salgamos con corazones endurecidos. Y si hay algún pecado que tú quieres revelar por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor, por favor ayúdanos a humillarnos delante de tu presencia y arrepentirnos en dado caso de que el día de hoy tu palabra nos confronte. Ayúdanos también a encontrar esperanza, gozo y paz por medio de ella. Ayúdanos, Padre Celestial, a parecernos más a ti. Y te pedimos que en el estudio del día de hoy, de esta victoria de Gedeón, tú nos hables, tú nos transformes y pueda ser una enseñanza útil para nuestro crecimiento espiritual. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 11 de esta serie y nos vamos a estar concentrando en Jueces capítulo 6, desde el versículo 33 hasta Jueces capítulo 7, versículo 25, es decir, todo el capítulo 7, ¿verdad? Entonces sería Jueces 6, la porción que no estudiamos la semana pasada, y toda la porción del capítulo 7. Hoy vamos a estar hablando de la victoria de Gedeón sobre los madianitas, y esta va a ser la primera parte. La próxima semana no porque es culto de oración, pero la que sigue vamos a ver la segunda parte de la victoria, ya donde hay otros eventos que se narran en el capítulo 8. Hoy nos vamos a concentrar capítulo 6 del versículo 33 hasta capítulo 7 versículo 25. Hay una pregunta, y antes de iniciar ya como tal con la lección, hay una pregunta que tal vez surge en la mente de muchos de los que estudiamos la Biblia. Y tal vez nos preguntamos, ¿vale la pena enfocarnos en estudiar minuciosamente la Escritura vez tras vez, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo? ¿Vale la pena ser minuciosos? ¿Vale la pena observar en detalle lo que la Escritura está diciendo? Tal vez alguien va a llegar a una conclusión y va a decir, pasan los meses y tal vez no me acuerdo cuál fue la enseñanza de hace mes y medio. Es más, si yo les dijera a ustedes el día de hoy qué se predicó hace 3 miércoles, 4 miércoles, hace 5 domingos, hace 6 domingos, muy probablemente usted diría, no me acuerdo. Y somos humanos, hay que ser sinceros, ¿verdad? Sin embargo, este mismo dilema se lo presentaron a un pastor, y este pastor respondió lo siguiente: ¿usted se acuerda qué comió hace mes y medio? La cena de hoy hace mes y medio. Tal vez la persona va a decir, no me acuerdo qué cené. No, la verdad no recuerdo cuál fue el platillo. Bueno, no nos acordamos, pero los nutrientes que estaban en ese plato fueron vitales para que nosotros estuviésemos con fuerza y con vida. De la misma forma, hermanos, estudiar la Biblia es un ejercicio de repetición. Vamos a estar siguiendo, observando verdades que Dios nos quiere comunicar a través de su palabra, y en algún momento vamos a llegar a pensar, pero esto ya lo estudié antes, ¿por qué lo estoy estudiando ahora? Hermanos, que no nos recordemos lo que estudiamos hace meses, hace semanas, no quiere decir que eso no haya sido útil para la fortaleza de nuestras vidas y de nuestras almas. Por eso es importante tener el hábito del estudio. Sí, con la excusa de no vale la pena, no me alimento, pues voy a morir, ¿verdad? Voy a morir. Mi vida espiritual va a empezar a decaer y voy a entrar en una etapa, pues en un letargo, en un sueño en el que no quisiéramos estar. Personas que tal vez deberían estar interesadas en la Escritura y no lo están tanto porque la Escritura en algún momento dio la orden de no contristéis al Espíritu de Dios, y tal vez nosotros estamos cometiendo ese error. Entonces esto es un llamado, es un aliento a que anhelemos y sigamos anhelando estudiar la Biblia de manera minuciosa, porque Dios tiene alimento para nosotros. Y si no nos acordamos de todos los detalles, de todas las enseñanzas que hemos visto, bueno, somos humanos, pero ciertamente en el momento en que las escuchamos, lo importante es que esto genere en nuestras vidas alimento y convicciones para empezar a poner en práctica y parecernos más al Señor. Y bueno, hoy vamos a estar hablando entonces con detalle, con alguna minuciosidad, en la primera parte de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Hoy hablaremos ampliamente de esta victoria de Gedeón y del pueblo.
Esta victoria que fue obtenida básicamente, lo podemos resumir por la fe, por la obediencia que trajo la fe que tuvieron en el Señor. Porque esta victoria fue obtenida en un terreno lleno de imposibilidades, muy parecidas a las victorias anteriores, donde era prácticamente imposible, pero Dios otorgó la victoria. Y por medio de esto Dios nos quiere enseñar algo también importante. Depositar la confianza en Dios es suficiente, aunque el panorama se vea difícil. Depositar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y responder con obediencia a Dios es vital para nuestras vidas, aunque el panorama se vea complicado, aunque el panorama se vea difícil. No obstante, muchas veces somos nosotros los que ponemos nuestros ojos en los lugares equivocados y alimentamos la incredulidad. Señor, pero es que, qué sé yo, son más ellos que nosotros. Señor, pero es que el clima, Señor, pero es que el terreno, Señor, pero es que la circunstancia económica, Señor. Y a veces somos nosotros mismos los que ponemos nuestros ojos en lugares equivocados y eso alimenta nuestra incredulidad. Pero si pusiéramos los ojos en el poder absoluto del Señor, les aseguro que nosotros vamos a responder siempre con fe, observando el poder que Él tiene. Algo así le pasó a Pedro en el Nuevo Testamento, cuando él tenía que poner los ojos en el Señor para caminar sobre las aguas, pero se empezó a fijar, empezó a observar las olas que se levantaban con ímpetu a su alrededor y eso lo llevó paulatinamente a hundirse. Un teólogo reconocido, Warren Wiersbe, dijo la siguiente frase: los cristianos son vencidos por su incredulidad o vencedores por su fe. Una de dos, o somos vencidos por la incredulidad o somos vencedores por la fe. Y nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos pide: crea en mí, crea, confíe. Y nosotros vencemos cuando depositamos en Él nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Y ahora yo le tengo una pregunta: ¿cómo está su fe el día de hoy? ¿Está fortalecida? ¿Está meditando usted constantemente en el Dios todopoderoso en el cual usted cree? Y eso le da confianza para seguir adelante, obedeciendo su voz y sus mandatos, aunque el panorama se vea complicado. ¿Dependemos de Dios o dependemos de los recursos que hay a nuestro alrededor para sentir esta protección, este sentimiento de protección? Nos sentimos confiados cuando hay cuestiones o circunstancias a nuestro alrededor que están saliendo bien, pero cuando estas circunstancias no están bien, nuestra confianza decae, o nuestra confianza está en el Señor. Porque el Señor no se mueve, Él es inmutable. Si nuestra confianza está en Él, a pesar de que las circunstancias se pongan buenas o malas, vamos a seguir teniendo confianza. Hay un poeta bastante famoso que se llama John Greenleaf Whittier. Él escribió el siguiente poema acerca de la fe, y él dijo: nada antes, nada detrás. Los pasos de la fe caen en el vacío aparente y encuentran la roca debajo. No sé si captaron el sentimiento de este poeta, pero está diciendo: no hay nada antes y no hay nada detrás, no hay nada estable. Pero los pasos de la fe caen en el vacío aparente. O sea, están dispuestos a dar un paso al aire, pero encuentran la roca que está debajo. Y nosotros, los creyentes, afirmamos y creemos que esa roca es Cristo Jesús. Nosotros damos un paso que parece que este paso es dado al aire, pero estamos confiando que el Señor Jesús nos sostiene en sus manos. Hoy vamos a hablar de la fe que ejerció Gedeón a pesar de su naturaleza incrédula y a pesar de que esta naturaleza incrédula le estaba guiando a actuar de una manera incorrecta. Y ese es el primer punto que queremos elaborar y desmenuzar. La incredulidad natural de Gedeón, porque no podemos hablar primeramente de Gedeón como el hombre que tuvo la mayor fe en esta escena, la fe más grande. No podemos hablar de Gedeón de ese modo. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los capítulos y los libros de la Biblia, nos vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver el nombre de Gedeón en el pasaje que habla acerca de la fe. ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe
conquistaron reinos, taparon bocas de leones, vencieron ejércitos, etcétera, etcétera. Se menciona a Gedeón en el pasaje que está hablando de la fe de los hombres de antaño. Pero al mismo tiempo nosotros vemos la escena del Gedeón de aquí y lo que notamos en él es incredulidad. Bueno, Dios trabajó en él. Hasta donde vamos en la historia y en el desarrollo de la historia de Gedeón, hemos visto a Gedeón siendo obediente al derribar los dioses de la casa de su padre. Y Dios ahora está dispuesto a mostrar el propósito que está detrás de ese llamado, de este hombre que a partir de esa historia que vimos la semana pasada se le conoce como Jerobaal. El propósito de Dios es claro con Gedeón, es mostrar su misericordia al pueblo frente a la invasión de los enemigos. Y Dios levanta a Gedeón para liderar a la nación en el ataque a una multitud numerosísima de enemigos. Dios lo levanta. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, ese es el propósito que Dios tiene con Gedeón. Liderar al pueblo en la conquista de un pueblo o en la defensa y en el ataque hacia un pueblo numeroso. Pero Gedeón, frente a este contexto de invasión y frente al ataque que ya están esperando, él no se ve tan confiado. Vean lo que dice a partir del versículo 33. Jueces 6, 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Vean que aquí no se mencionan solamente a los madianitas, sino que también hay una coalición, una especie de ayuda mutua entre los amalecitas y los del oriente, que se juntaron a una, los hijos del oriente, que se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. No me voy a detener en esto, pues ya nos hemos detenido en el tema de lo que significa el Espíritu de Dios viniendo sobre una persona y entendemos que Dios lo va a capacitar por medio del Espíritu que está sobre él para una tarea específica y determinada. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, y aquí viene el punto de la incredulidad. Vean, Gedeón está respondiendo obedientemente al llamado de Dios, sea un líder. Él está respondiendo de una manera positiva. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su corazón hay incredulidad. Él está diciendo, ok, voy a obedecer. Ok, voy a liderar al pueblo. Está bien. Pero al mismo tiempo dice, versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, en una porción de tierra. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando toda la otra tierra seca o quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y Gedeón empieza a probar a Dios. Dios, ¿está seguro? ¿Está seguro de lo que usted? Vean que no es la primera vez. Ya en su llamado había dicho, espérenme un momento, por favor, voy a ir a traer el cordero. Y estaba probando al Señor. Y en este momento está haciendo como, voy a poner lana en una porción de tierra, en el rocío de la noche. Si el rocío moja solamente la lana y no la tierra, yo voy a saber que usted está conmigo. Eso que está pidiendo Gedeón es una imposibilidad, puesto que el rocío de la noche lo moja todo. Si su carro duerme afuera de su casa o ha dormido afuera de su casa en alguna circunstancia, usted va a ver, qué raro, no llovió, pero el carro está mojado. Ese es el rocío. Y Gedeón está pidiendo que haya una parte seca y una parte que no. Bueno, ¿qué le responde Dios? Versículo 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora, otra vez, con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Ahora hagámoslo al revés, Señor, porque no estoy seguro. Ya Dios le había contestado con algo que era una imposibilidad. Bueno, ¿y qué dice? Versículo 40, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío.
Dios le contestó. Y Dios fue misericordioso al dar esta respuesta. En medio de este papel de líder que Gedeón tiene, Gedeón todavía sigue con dudas acerca de si Israel tiene las capacidades para salir victorioso. Y ante estas dudas, entonces, él está poniendo a prueba a Dios por medio de peticiones que demuestren que él es capaz de hacer lo imposible. Aunque esto que está ocurriendo aquí es pequeño, ciertamente es imposible. Y lo que Dios quiere averiguar con la escena es, Dios es capaz de hacer lo imposible, porque yo entiendo que Israel ganarle a los madianitas amalecitas y a los hijos del oriente es imposible. Entonces, Señor, demuéstreme que usted puede hacer lo imposible. Y aquí vamos a explicar lo siguiente, hermanos. Dios no está en la necesidad de responderle a Gedeón estas pruebas solicitadas. Dios no está en la necesidad de responder. Hablamos la semana pasada de cómo en el Nuevo Testamento este marido de Elizabeth, por pedir pruebas al Señor, quedó mudo. Dios no está en la obligación de responder a los seres humanos cuando le piden pruebas acerca de su poder. Pero Dios lo hizo con mucha paciencia y con mucho amor. Dios pudo haber castigado a Gedeón por estas peticiones, pero Dios respondió con paciencia, con amor. Eso también debe alentarnos a lo siguiente, porque nosotros podríamos, después de haber leído esta historia, ir a nuestras casas y decir, y entonces voy a empezar a poner a prueba a Dios. Y Señor, si usted me está pidiendo esto, por favor, que pase esto y aquello. En realidad el texto no nos está invitando a comportarnos así. El texto nos está mostrando más bien un Dios misericordioso que respondió, aunque las peticiones de Gedeón no necesariamente venían de un corazón lleno de fe. Pero no nos está incitando este texto a pedirle pruebas a Dios. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Ahora, en algunas ocasiones Dios pidió que lo probaran. Y Él lo hizo así, por su divina voluntad. ¿Se recuerdan el texto de Malaquías, en el que habla de los diezmos con respecto al templo? Dios le dice al pueblo de Israel, probadme en esto, dice el Señor. Traigan los diezmos al alfolí, pruébenme. Si no va a haber alimento en la casa, traigan alimento a la casa de Dios. Pruébenme en esto. Él está diciendo, háganme caso, confíen en mí y verán las bendiciones. En cierto sentido, eso es lo que le está diciendo al pueblo de Dios en Malaquías. Pruébenme. Pero mis hermanos, aunque si bien es cierto hay contextos en los cuales Dios admite que le probemos y que probemos su poder y que probemos su fidelidad, el comportamiento del creyente maduro debe girar más bien alrededor de la fe y esta fe sin necesidad de pruebas. ¿Se recuerdan cuando Dios o Jesucristo, que es Dios, exhortó en su momento a Tomás? Tomás, porque has visto, has creído. Pero bienaventurados son ellos que creyeron sin ver. Mis hermanos, muchas veces nosotros podemos ceder a la tentación de pedirle al Señor que nos dé pruebas de su poder, entendiendo que ya la misma Biblia y el mismo Espíritu que habita en nosotros nos convence de que Dios es todopoderoso. Muy bien. Vamos a explicar también otro asunto interesante aquí. ¿Hay algo más grande detrás de las respuestas de Dios a las pruebas de Gedeón? Alguien podría decir, bueno, Dios le respondió a Gedeón estas pruebas porque él fue amoroso y paciente. Y eso es cierto. Dios respondió a estas pruebas porque él es amoroso y paciente. Pero hay algo más profundo detrás, algo todavía más profundo detrás de las respuestas de Dios. ¿Y qué es esto más profundo? Amor a sí mismo, amor a su propio nombre. Dios ama su nombre, Dios ama su gloria, Dios se ama a sí mismo, a tal modo que Él ama expresar su poder. Vean rápidamente capítulo 7, versículo 1 y 2. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho
para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Saben por qué en cierta medida Dios le respondió a Gedeón las pruebas que Gedeón estaba solicitando? Porque Dios en medio de esta escena, en medio de esta historia, quiere manifestar su poder por amor de su propio nombre y por amor de su gloria. Porque Dios es celoso de su gloria y Dios no quiere compartir su gloria con ninguno. Por eso Dios accede a mostrar que Él es todopoderoso, capaz de hacer real lo imposible. Dios demuestra tanto por el vellón, seco y mojado, como también por medio de la guerra que está a punto de ocurrir aquí, que Él es el único digno. Y Él lo está haciendo por amor a su nombre. No es la primera vez que Dios muestra misericordia y amor para con el pueblo, y que la misericordia y el amor que Dios muestra gira alrededor del amor que Dios tiene por sí mismo. No es la primera vez que esto ocurre. Le voy a pedir que me acompañe a Segunda de Reyes capítulo 20. Segunda de Reyes capítulo 20. Segundo de Reyes, siempre me equivoco, ¿verdad? Porque no es una carta, es un libro. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vean lo que dice. A partir del versículo 6, aunque entendemos que el contexto aquí está hablando de la enfermedad de Ezequías y cómo Dios en su momento mostró gracia, mostró misericordia para con el rey. Y dice en el versículo 6, y añadiré a tus días 15 años. Y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad. Vamos a parar ahí. Todo esto es una expresión de amor y misericordia de Dios. Sí, tanto para el pueblo como para el rey mismo. ¿Por qué? ¿Qué está detrás de la expresión de la misericordia y el amor de Dios? Bueno, ¿qué sigue diciendo? Dice, añadiré a tus días 15 años, te liberaré a ti, a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Pero ¿notaron esa frase primera? Por amor a mí mismo. Sí, estoy siendo misericordioso. Sí, estoy amando a los hombres. Pero Dios está mostrando por amor a su propio nombre y a su propia gloria que Él es todopoderoso. Porque Él no quiere compartir su gloria con ninguno. Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37. Versículo 35. Aquí hablando de cómo Dios iba a proteger a su pueblo también de una invasión. Isaías 37, 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Misericordia y amor de Dios, claramente. ¿Por qué? Por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Vea que Dios tiene amor por sí mismo, por su gloria, amor por su fidelidad a las palabras del pacto que hizo con David. Yo quiero demostrar que soy un Dios fiel, que cumple lo que promete por amor a mí mismo, para que mi nombre no sea manchado. Un día eso estaba escuchando, y no voy a contarlo con detalle, pero un debate que había ahí de cierto tema X. Y uno de los que estaba debatiendo le dijo al contrincante, antes de empezar el debate le voy a pedir un favor. Usted hace tiempo dijo que yo había hecho esto, esto y esto, retráctese porque eso es mentira. Y usted está manchando mi nombre. Y a partir de ahí empezó el pleito, ¿verdad? Que el otro le dice y que el otro le responde. ¿Qué estaba buscando esa persona? No manche mi nombre. No manche mi integridad. No manche mi honor. ¿Sí? Bueno, imagínense esto al nivel de Dios. Dios está diciendo, yo no quiero que mi nombre esté manchado. Yo no quiero que las personas piensen que yo no soy el Dios fiel que cumple las palabras del pacto. Yo no quiero que la humanidad y que los pueblos enemigos vean que yo soy un Dios débil. Por amor a mí mismo, yo protejo a mi pueblo. Un pueblo pecador, un pueblo rebelde, pero Dios quiere manifestar su poder y su gloria. Ahí mismo en Isaías, ahora capítulo 43.
Versículo 45. Versículo 25, perdón. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Misericordia de Dios y amor de Dios. Claro, perdonando pecados, borrando rebeliones de los pecadores. Es la misericordia y el amor de Dios. Pero ¿qué está detrás? Por amor a mí mismo, por amor a mi nombre. ¿Entienden el punto, mis hermanos? Ahí mismo, capítulo 48. Isaías 48, ahora, versículo 11, unas páginas más adelante. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Yo voy a ser un Dios misericordioso y clemente, porque mi gloria me pertenece, mi honor me pertenece y no lo voy a compartir con nadie. Y último texto en cuanto a este tema, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 19, una preciosa oración, de las oraciones más hermosas del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona. ¿Misericordia y amor de Dios? Claro que sí. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Pero Daniel entendió por qué Dios perdona y por qué Dios no tarda en perdonar. ¿Por qué? Dice, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. ¡Guau! Cómo Daniel llegó a la comprensión de decir, Dios mío, mi petición es perdona. Pero lo que está detrás de mi petición, Señor, no es nuestro beneficio, sino es la gloria de tu nombre. Dios va a ser honrado al perdonar a los pecadores. Y entonces Dios lo hace por su nombre, por amor a sí mismo. Hermanos, esto precisamente es lo que significa que Dios es un Dios celoso de su gloria. Y cuando Él manifiesta su poder, lo hace para que las personas vuelvan su rostro hacia Él y no hacia los instrumentos que fueron utilizados para manifestar su poder. ¿Se imaginan un escultor terminando su obra maestra o un pintor terminando su pintura enfrente de un público y cuando termina la pintura hermosa, la obra, la escultura hermosa, las personas se levantan, hacen una ovación de pie, se acercan y dicen, wow, qué pinceles más asombrosos, wow, qué martillo y qué cincel más increíble? No, el aplauso va a ser al artista, no a los instrumentos. Bueno, cuando Dios actúa con poder, Él quiere que la honra, Él quiere que el aplauso sea dirigido a Él. Por amor a Él mismo, Él actúa con misericordia y con poder. ¿Y quiénes somos los instrumentos de su actuar? Nosotros. Simples pinceles, martillos y cinceles que Dios utiliza como herramientas para manifestar su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es en este preciso momento que Dios está demostrando, y vean esto, número 1, a Gedeón. Dios le está demostrando a Gedeón que Dios es un Dios todopoderoso. Número 2, a Israel como nación. Dios le va a demostrar a Israel como nación que Él es todopoderoso. Y número 3, a los pueblos enemigos. Dios le va a mostrar a esos pueblos que Él es un Dios todopoderoso. Y esto es una respuesta a una opinión social que andaba por ahí. ¿Cuál opinión? Vamos a Jueces, de nuevo. Un versículo que ya habíamos leído la semana pasada. Jueces capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió al ángel de Jehová, ¿se recuerdan? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
¿Qué está pasando aquí? El nombre de Dios está siendo mancillado. La reputación de Dios está siendo tergiversada. Pero Dios se está levantando para decir, por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, yo no voy a permitir que esta opinión se esparza. Yo voy a actuar como un Dios todopoderoso. Amén. Es en ese momento cuando volvemos a ver nuestras vidas. Y tal vez las cosas no pasan como nosotros esperaríamos. Tal vez las cosas fueran más sencillas, qué sé yo, con más recurso económico, con un mejor trabajo, con una mejor salud, con una mejor familia, con mejores amigos. Y tal vez volvemos a ver a nuestro alrededor y las circunstancias de nuestra vida y decimos, ¿pero por qué? Tal vez las cosas hubiesen sido mejor con un mejor pasado. ¿Pero qué dice Dios? Yo quiero manifestar mi poder. Dios quiere manifestar su poder a través de nuestras vidas. Y en esas circunstancias aún, cuando pareciera improbable que Dios manifieste su poder, Dios lo hace. Y eso es lo que vamos ahorita a ver a continuación. Dios y su poder sobrenatural. Capítulo 7, a partir del versículo 3, dice así. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Vamos a ver, entremos en contexto. Están enfrentando no solo, como dije anteriormente, a los madianitas, sino a los amalecitas y a los hijos del oriente. Y Dios dice, dígale Gedeón al pueblo que quien tenga miedo, que se vaya para la casa. Y madrugaron por miedo. Madrugaron para devolverse a su casa. No unos cuantos. Se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. A punto de enfrentar a un ejército enorme. Ya esto da demasiado pie, o da pie para pensar, perdimos. O sea, estamos perdiendo más de la mitad de los hombres de guerra. Pero vean lo que sigue, versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. ¿Qué? ¿Cómo? Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 300 hombres. 300. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, aquí voy a explicar algo. Lo que está sucediendo ahí, simple y sencillamente es Dios mostrando por medio de algún recurso, algún comportamiento, cómo Él va a seleccionar. Y cómo Gedeón debería seleccionar a las personas. Hay algunos que dicen que hay algo detrás de la forma en la que ellos tomaron agua. Vamos a ver, generalmente lo que dicen es que los que se arrodillaron y tomaron agua es porque estaban pendientes de que los enemigos estuvieran a su alrededor, y que los que se tiraron a lamer como lame el perro era porque estaban despreocupados. Sin embargo, aunque el argumento puede ser creíble, yo personalmente pienso que no es un buen argumento, teniendo en cuenta que Dios más bien quiere manifestar su poder a través de la debilidad. O sea, el hecho de decir que quedaron los mejores 300 le restaría al punto de lo que el texto quiere comunicar. Dios quiere hacer su obra con lo que parece imposible. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, en ese sentido, yo lo que siento es que simple y sencillamente es algo esporádico.
Algo que ocurrió por lo cual Dios quiso desestimar a la mayoría y dejarse un poco del pueblo. Pero bueno, así Dios lo hizo. Dios quiere mostrar su poder sobrenatural. Y vean lo interesante de esto. Si Gedeón probó a Dios, ahora Dios quiere probar a Gedeón para mostrar él, Dios, su poder. Lo hace, entonces, ¿cómo? Lo acabamos de leer, reduciendo su ejército. Primeramente, le pide a los temerosos que se devuelvan y luego a los que lamen el agua de cierta forma que se devuelvan y se quedan 300 hombres. ¿Y qué pasa con Gedeón? Obviamente Gedeón sigue temeroso. Él sigue temeroso. Vean a partir del versículo 8. Aquí vamos a ver un indicio de que Gedeón tiene miedo todavía. Versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Y vean esto. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Alto ahí. Levántate tú, Gedeón, y desciende tú. ¿Me voy a entender, hermanos? Dios le está pidiendo a Gedeón, vaya solo y métase a donde está todo el pueblo enemigo. Si ya con 300 es suficiente para tener miedo, Dios le está diciendo, vaya solo. Y vean lo que sigue, versículo 10. Y si tienes temor de descender, Dios sabe el corazón, Dios conoce el corazón de Gedeón. Si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Ah, no, Dios, hey, gracias, ¿verdad? Si tiene temor, vaya con su siervo. Bueno, versículo 11 nos responde muchas cosas. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Y qué sigue? Y descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Obviamente él tenía miedo, a tal punto que dijo, bueno, Dios me dio opción B. Si tiene miedo, descienda con Fura. Bueno, voy a ir con él porque tengo miedo. Vean dónde se está metiendo. Dice, se está metiendo al campamento de los puestos avanzados de la gente armada. Hermanos, eso no suena nada bonito. Si tiene miedo, vaya con Fura, más bien tiene que cuidar ahora al criado, quizá. Obviamente Gedeón tiene miedo. Pero vean lo que Dios le dijo en el versículo 11 al principio. Oirás lo que hablan. Vamos a ver, Dios le está diciendo, vaya, desciende al campamento para escuchar una conversación. Va a oír a alguien hablando. Y eso que usted va a escuchar, ¿qué va a generar? Entonces, tus manos se esforzarán. Dios está pensando en todo. Tanto así que Dios sabe que el Gedeón temeroso va a ser fortalecido por la conversación que va a llegar a escuchar. En un lugar donde lo podrían matar. Bueno, Gedeón fue obediente. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Esta frase, langostas en multitud, muestran lo numeroso que era el pueblo. Las langostas eran una plaga de ese momento en el que se comía pues prácticamente todas las plantas y todo lo sembrado. Eran plagas enormes. Vamos a ver, no se imaginen langostas de mar, ¿verdad? Aquí, qué rico esta langosta en ese plato. No, no se imagine eso. Son insectos que vuelan y vuelan en grandes multitudes y mientras vuelan arrasan con todo. Bueno, dice que este pueblo es como langostas en multitud y sus camellos, dice, innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Todas las descripciones alegóricas nos describen, valga la redundancia, multitud. Dice, cuando llegó Gedeón, me lo imagino detrás de algunos arbustos, detrás de algunas cajas de armas, escondiéndose de que nadie lo vea. Dice, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada
que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Si a mí me hubiera alguien contado que tuve ese sueño, yo le hubiera dicho, ¿qué película vio usted anoche? ¿Verdad? O sea, se está imaginando como una avalancha, pero en vez de nieve, de pan. ¿Verdad? Y es un pan que está bajando y que va a caer a la tienda y la destroza. ¿Qué es ese sueño? Pero vean lo interesante, versículo 14. Y su compañero respondió y dijo, cuando habla su compañero, estamos hablando de un impío, de una persona de estos pueblos. Su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Gedeón tenía fama. Pero vean lo que sigue. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Vieron este hombre la interpretación que tuvo de este sueño? Y Dios, esto fue providencial. Dios está permitiendo que este hombre llegue a esa conclusión a partir del sueño que tuvo su compañero, porque Dios providencialmente envió a Gedeón para que chismeara esa conversación, para que escuchara. Dios está actuando soberanamente en toda la situación. Y todo esto, decía el versículo 11, que es para fortalecer las manos de Gedeón. Gedeón tenía miedo, fue con su criado, estaba lleno de pánico, solo tenía 300 hombres para combatir a 3 pueblos. Pero Dios se está preocupando por el corazón de Gedeón y lo está fortaleciendo. ¿Y cuál fue la reacción de Gedeón? Cuando Gedeón oyó el relato, alto ahí, un momento. El relato involucra que Gedeón es famoso. ¿Sí o no? Esto no es sino la espada de Gedeón. Tal vez si hubiese sido Henry el que hubiera estado en la cena, yo hubiese hecho al criado, ¿oyó? ¿Oyó? Es mi espada. ¡Wow! ¡Qué enorme me siento! ¡Qué honor! No, ¿cuál fue la reacción de Gedeón? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Se recuerdan qué está detrás de la misericordia y el amor de Dios? Por amor a mi nombre. Y aquí Dios lo está manifestando. Yo voy a cumplir con mi palabra. Yo voy a proteger a mi pueblo, aunque sea imposible aparentemente. Gedeón entendió lo que estaba en el fondo. Y lo único que pudo hacer después de haber escuchado eso fue adorar. Porque un Dios todopoderoso está dispuesto a ser misericordioso y a salvar por amor de su nombre. Adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque mi espada es muy fuerte. No, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermanos, Gedeón entendió que la espada de su victoria era Dios mismo y no su propia fuerza. Y Gedeón rehusó a gloriarse en su fama personal. Incluso vean lo que dice el versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, en la mano derecha las trompetas con que tocaban, eso ya ahorita lo vamos a ver, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Vieron de quién es la espada? De Dios. La victoria viene por la mano de Dios. Este grito que se narra tanto aquí como en el versículo 18, porque hay una instrucción ahí, donde dice, versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón.
Voy a seguir leyendo para luego no leer más los versículos. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, porque anteriormente se dijo que tenía que dividir al grupo de 300 en grupitos de 100, ¿verdad? Dice, al extremo del campamento, al principio de la guardia, a la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Primeramente, me voy a detener en el grito del versículo 18, porque este grito es una preciosa armonía del poder de Dios y su relación con la obediencia del hombre. O sea, vamos a ver, Dios es todopoderoso, pero ese gran poder lo manifiesta por medio de hombres obedientes, porque Dios está llevando a Gedeón a la obediencia. ¿Me doy a entender, hermanos? Dios está fortaleciendo a Gedeón para que sea obediente. Dios está fortaleciendo el corazón temeroso de Dios para que sea obediente. Dios incluso lo complació respondiéndole las pruebas que él pidió del vellón y la tierra mojada, arrastrándolo a la obediencia. Tenga fe y por esa fe sea obediente. Dé un paso al aire porque debajo está la roca. Y aquí hay algo precioso. A Dios le encanta manifestar su poder a través de hombres obedientes. Aunque voy a hacer una aclaración, Dios es tan majestuoso que es capaz de mostrar su poder aún en medio de la desobediencia. Ejemplo, Jonás capítulo 1 y 2. ¿Jonás fue obediente? No. Dios manifestó su poder a través de la vida de Jonás. Sí, pero ¿saben qué hizo Dios primero? Lo arrastró a la obediencia. Lo empujó a ser obediente. ¿Sí o no, hermanos? Dios pudo haber manifestado su poder sin Jonás. Que se lo trague el pez y que se quede ahí. Pero Dios lo está arrastrando a la obediencia. Bueno, en ese sentido, el Dios poderoso lleva al hombre a la obediencia para demostrar ¿qué? Su poder. Dios lleva al hombre a obedecer para demostrar su poder. Y aquí quiero detenerme en un aspecto importante. Esto sigue ocurriendo aún en el día de hoy. Este sigue siendo el actuar de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obra de Dios que manifiesta su poder de una manera más grande, no hay obra de Dios que manifieste mejor su poder que enviar a Jesucristo, que Jesucristo fuese encarnado, que Jesucristo viviese una vida perfecta, que muriera en la cruz, que fuese sepultado y que resucitara. La vida de Jesús es la obra más grande de Dios, la obra en la que el poder de Dios se refleja de mejor manera. ¿Amén? Ni la división del mar, ni el sol deteniéndose, nada de eso. Es la vida de Jesús, la más grande obra. Pero vean lo siguiente, es la obediencia de Jesús. Por la obediencia de Él, los muchos serán constituidos justos. Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo fuera obediente. Y siendo obediente, Jesucristo nos salvó. Amén. Ahora, por la obediencia de Cristo, nosotros ahora somos obedientes. Romanos capítulo 6, ahora, Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vean lo interesante, Cristo no solamente vino a ser obediente para salvarnos, sino que también ahora nos hace a nosotros obedientes.
Y por esta obediencia que está en nosotros, activa por el Espíritu Santo, es que nosotros somos salvos. Dios despertó obediencia en nosotros y por esa obediencia nosotros somos salvos. Primera de Pedro, capítulo 1. Y deje Romanos por ahí marcado porque vamos a volver a Romanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Lo notaron? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que según Romanos fuimos entregados a esa obediencia. ¿Obediencia a qué? Al mensaje de la vida de aquel que fue obediente. Notarán el énfasis en la palabra obediencia y que parece un trabalenguas, pero no lo es. Y luego, mis hermanos, todo esto, que Cristo haya sido obediente para salvarnos, y no solamente para salvarnos, sino para darnos una naturaleza obediente a Él. ¿Qué genera esto? Ahora la iglesia es guiada a la obediencia porque el Espíritu mora en nosotros y por la palabra de Dios que nos transforma a ser obedientes. Y en ese momento es donde Dios muestra su poder a través de su pueblo. Dios usa nuestra obediencia para despertar la obediencia de otros. Si no me cree, vea Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Notaron las palabras de Pablo? ¿Pablo fue obediente al Señor? Sí, él respondió a su llamado. Pero Dios ha obrado a través de Pablo para la obediencia de los gentiles. Hermanos, si usted y yo como iglesia somos obedientes, Dios nos va a utilizar como herramientas para despertar la obediencia de otros. Amén. Y no solo esto, sino que también Dios nos utiliza como un testimonio. Vean ahí mismo, Romanos, ahora capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Un testimonio de la iglesia, ser obedientes. ¿Y qué está haciendo Dios detrás de la obediencia de la iglesia? Manifestando su poder. Así como Dios está manifestando su poder a través de la obediencia de Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. Ahí está el balance. El Dios todopoderoso, el hombre obediente. Hoy en día la victoria evangelística sería por Jehová y por la iglesia. Un Dios todopoderoso manifestando su poder, una iglesia obediente en el cumplimiento de su comisión. Y así Dios manifiesta su poder. Volvamos a Jueces, y ya estoy por terminar. Si vamos a ver el capítulo 7, los textos que leímos algo rápido, del versículo 16 al versículo 20, nos damos cuenta que la estrategia de batalla no es para nada inteligente. Dios les está pidiendo una estrategia, digamos, casi absurda. En una mano, lo usual hubiese sido, en una mano el escudo y en otra mano la espada. En una mano el arco y en otra mano la flecha. Pero, ¿cuál es la instrucción del Señor? En una mano la trompeta y en otra mano el cántaro. ¿Qué sentido tiene esto? Dice el versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento,
diciendo: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Eso tampoco es estratégicamente bueno. Vamos a ver, hubieran dicho: lleguemos donde los centinelas están muertos de sueño, están cabeceando, ¿verdad? No, hay cambio de guardia, están, diríamos nosotros, despabilados. Y llegaron en ese momento. Dice: y tocando las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban consigo. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, ¿verdad? Una especie de tela con un puño en el fondo, que esta tea venía encendida, por así decirlo. Y dice: tomaron las teas, en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Vamos a ver, es una estrategia absurda si queremos verlo así. Se puede obtener la victoria con 300 hombres que en sus manos tienen teas y trompetas. Bueno, Dios Todopoderoso sí puede hacerlo. Dios demostró su poder soberano por medio de la obediencia de Gedeón y de su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Versículo 21 al 25, y son los últimos textos que leemos. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Que uno dice: todo el ejército está corriendo por gente que tiene trompetas en las manos. Y vean lo que ocurrió. Y los 300 hombres tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección a Cerea y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. No fueron las espadas de Israel los que ganaron esta guerra. Fueron las espadas enemigas las que pelearon unos contra otros. Qué sé yo, en medio de la oscuridad y el caos y el desenfreno de todo el mundo corriendo, el ejército empezó a atacar, pero no se dieron cuenta, estaban atacando a sus propios compañeros. Y esa fue la estrategia que Dios utilizó para ganar. Quizá ya entendemos por qué los israelitas fueron sin espada. ¿Sí o no? Y hay circunstancias en la vida que uno dice: Señor, me siento desarmado. Quizá estar desarmado es parte de su propósito para la victoria. Versículo 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán, antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y ahí está la victoria. Una estrategia inusual, la debilidad del corazón de Gedeón, un Gedeón temeroso que pedía pruebas. Pero detrás de todo eso, de un ejército desarmado, hay un Dios todopoderoso que por amor a sí mismo y por amor a su nombre manifiesta su poder. Manifiesta su poder por medio de un hombre y un pueblo obedientes. ¿Y cómo podríamos terminar de hablar el día de hoy? Bueno, esta historia podría llevarnos a, qué sé yo, a pensar antropológicamente en nosotros y meditar en: ahora voy a esforzarme y ahora voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero antes de llegar a esas conclusiones humanistas, recuerden que la Biblia es un libro que tiene un tema. El tema de la Biblia es Jesucristo. Y esta historia, más que empujarnos a la jactancia personal, nos está empujando a meditar en Cristo. Ya les voy a explicar por qué. La Biblia habla de Jesús y esta historia nos arroja a Jesús. Meditar, por ejemplo, en la obediencia de Cristo, que su obediencia nos salva y que su obediencia despierta nuestra obediencia como hijos.
para que nuestro servicio sea una herramienta en las manos de Dios, para que otros despierten en obediencia a Dios, me lleva a dos actitudes: gratitud y obediencia. Vea todo el resultado de la obediencia. Señor, ¿cómo yo no voy a ser obediente? Pero por otro lado, Señor, gracias, porque en mi naturaleza yo no hubiese sido obediente, pero usted despertó mi obediencia y me está utilizando como una herramienta para despertar la obediencia de otros. Esto, meditar en Cristo, meditar en el Cristo que está detrás de esta historia, nos va a llevar a una vida de gratitud y de obediencia. Y por otro lado, la victoria a través de las imposibilidades, que aquí son numerosas. ¿Cuántas imposibilidades en esta historia? Centinelas despabilados, un pueblo sin armas, un líder temeroso, un pueblo más numeroso frente a uno de 300 hombres. Imposibilidad tras imposibilidad. Pero todas estas imposibilidades nos arrojan a la victoria de Cristo en la tierra. Porque así como en la historia de Gedeón habían imposibilidades, en la victoria de Cristo habían aparentes imposibilidades. Cristo no vino a ganar con espadas ni con ejércitos. Cristo vino a ganar con obediencia, con santidad, en una cruz de madera, con su sangre derramada y con su muerte coronándole como vencedor. ¿En qué lugar eso habla del Señor Todopoderoso? Si su victoria fue por medio de la muerte, cuando la muerte es por autonomacia el significado de ser vencido. Pero Cristo es vencedor, muriendo. ¿Cómo es eso? Bueno, las imposibilidades con las que Dios demostró su poder en la historia de Gedeón son las mismas imposibilidades con las que Dios estuvo dispuesto a demostrar su poder en la cruz. Al igual que la victoria de Gedeón, los recursos utilizados en la victoria de Jesús enfatizan la imposibilidad, pero demuestran el poder absoluto del Dios soberano. Usted es salvo por un humano obediente, muerto en una cruz, sepultado en un sepulcro, pero resucitado al tercer día. Ese panorama no sonaba para nada alentador, tanto así que ahorita en épocas de Semana Santa recordamos que los discípulos después de la muerte de Jesús lo que hicieron fue volver a lo suyo. Un Pedro volvió al negocio de la pesca. Fueron esparcidos. Quizá pensaron aquí acabó todo. Algunos seguían con fe, no todos, especialmente las mujeres, algunas mujeres. Hermanos, imposibilidad tras imposibilidad, pero Dios muestra su poder. Antes de pensar, Señor, voy a recibir victoria financiera aunque el contexto sea imposible. Antes de pensar, Señor, tú me vas a sanar aunque todos los pronósticos digan que es imposible que me sanes. Dios puede hacer todo eso. Dios puede liberar a una persona de su circunstancia económica, Dios puede sanar a una persona, Dios lo puede hacer. Pero antes de aplicar este versículo y estos versículos a todo eso, antes de eso, meditemos en que el Dios de los imposibles hizo lo posible en la cruz. Ese es el mensaje. Si yo me muero y Dios no me sanó, yo voy a tener vida eterna por el mensaje de la cruz. Si yo me muero siendo pobre, yo voy a tener vida eterna, porque Dios hizo lo imposible por mí. El hecho de que Dios no me saque de una circunstancia económica mala, el hecho de que Dios no me sane, no quiere decir que Él es poderoso o no lo es. El hecho de que Dios me salve de la condenación eterna que yo merecía, sí dice que Él es todopoderoso. Hermanos, meditemos en eso. Y mi conclusión hoy es que Dios se complace en demostrar su poder y demuestra su poder por medio de siervos obedientes. Y que esto, mis hermanos, nos anime como iglesia a humillarnos ante la autoridad del Señor y obedecerle con fe. Porque Dios puede usar nuestra obediencia de maneras inimaginables. De la misma manera en que hizo lo imposible por medio de la obediencia de Cristo.
fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Pues básicamente la palabra hoy que relució en esta lección es obediencia. Y la obediencia es una respuesta ¿a qué? A la fe. Vuelvo a leer el poema que leí al principio. Nada antes, nada detrás. Estoy en el vacío. Los pasos de la fe caen en el vacío aparente y encuentran la roca debajo. Sea obediente y si usted está dando un paso al aire, confíe en que abajo está la roca. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque nos has recordado tu perfecta obediencia, tu perfecto amor, tu misericordia. Nos has recordado que tú no compartes tu gloria con nadie y que tú quieres manifestar tu poder a través de nosotros como siervos obedientes. Y si en algún momento, Señor, este mensaje nos está confrontando y nos está mostrando el hecho de que quizá no estamos siendo tan obedientes como deberíamos serlo, Señor, por favor, perdónanos. Si no estamos predicándote como tú mandaste que te predicáramos, si no estamos sirviéndote como tú mandaste que te sirviéramos, si no estamos guiando a nuestras familias como tú mandaste que nuestras familias fueran guiadas, Padre, perdónanos, porque entonces no estamos siendo obedientes y tú demuestras tu poder a través de nuestra obediencia. Perdónanos si estamos siendo desobedientes. Y perdónanos si en algún modo, de alguna forma, nuestra desobediencia está manchando tu nombre en la tierra, porque tú no quieres tu nombre manchado. Por amor a tu nombre, tú quieres demostrar que eres todopoderoso. Y nos has escogido a nosotros como tu iglesia para manifestar al mundo que eres todopoderoso. Perdónanos, Señor, por favor. Si no estamos siendo una herramienta útil en tus manos para demostrar tu poder. Gracias por tu palabra, gracias porque nos recordó tu sacrificio y tu victoria. Y ahora también gracias porque nos alienta esta lección a la obediencia. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.